Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 2. Mecanismos de acceso a la justicia en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Hola, te doy la bienvenida al segundo módulo del curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Mi nombre es Karen Narváez y te saludo con mucho gusto. Este módulo estará enfocado en conocer los aspectos procesales para acceder a los principales mecanismos del Sistema Universal de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU. En particular, nos referiremos a los mecanismos previstos en los órganos de tratado y en los procedimientos especiales. Antes de entrar a detalle, revisemos un poco sobre los mecanismos en general del Sistema Universal. Como mencionamos en el primer módulo, el Sistema Universal se integra por diversos mecanismos que se encargan en general de velar por el respeto de los derechos humanos en el marco de la ONU. Estos se catalogan en dos tipos: los órganos de tratados y los procedimientos especiales. Algunos de los mecanismos de este sistema centran su labor en un tema específico, como el Comité contra la Tortura, CAT por sus siglas en inglés, otros en grupos vulnerables, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y algunos más se han establecido para atender la situación de un país determinado, como la Relatoría sobre la situación de Afganistán. Pero, ¿qué son los órganos de tratado y los procedimientos especiales? Como aprendimos en este módulo, existen diferencias importantes entre unos y otros. Los órganos de tratado, como su nombre lo revela, se crean a raíz de un tratado de derechos humanos con el fin de vigilar que los estados cumplan con lo que establece dicho tratado. A estos se les conoce como comités y están conformados por personas expertas que actúan a título individual, no a nombre de sus países de origen. Por otro lado, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos coadyuvan con los estados para el cumplimiento de sus obligaciones. A diferencia de los comités, los procedimientos especiales no son creados por un tratado, sino por una resolución adoptada por un órgano político de la ONU, en la que se establece su mandato, el cual puede estar delimitado territorialmente. Por ejemplo, se nombra un experto o experta de país, por derecho, por ejemplo, libertad de expresión, salud, o por grupo titular de derechos, por ejemplo, personas con discapacidad. Todos estos mecanismos, tanto los órganos como los procedimientos especiales, tienen diversas funciones, entre las cuales se encuentran el requerir informes periódicos a los estados, realizar visitas a estos para monitorear la situación de derechos humanos y emitir informes, pero para los objetivos de este curso nos centraremos en la facultad de recibir denuncias de comunicaciones individuales. Para ello, primero hablaremos de los requisitos generales que son aplicables tanto a los órganos de tratado como a los procedimientos especiales. Lo primero que hay que recordar es que todas las personas o grupos de personas podemos presentar una comunicación, lo que comúnmente se conoce como denuncia. Para ello, es importante considerar que, en el caso de los órganos de tratado, una condición es que el Estado en cuestión haya reconocido la competencia del mecanismo. Esto no ocurre con los procedimientos especiales, toda vez que su competencia no depende del reconocimiento de los Estados, sino del mandato que les es conferido por la ONU. Las denuncias pueden presentarse a nombre propio o de otra persona. Por lo general, cuando se presenta a nombre de alguien más, es necesario contar con su consentimiento escrito, pero existen excepciones aceptadas, por ejemplo, en casos de personas desaparecidas o cuando existen organizaciones que actúan como representantes de las víctimas. Asimismo, hay que subrayar que no es un requisito contar con un abogado ni redactar la denuncia en un lenguaje o términos jurídicos. Esto no significa que no debamos presentar la información, pruebas y elementos suficientes para acreditar los hechos y las violaciones que denunciamos, como ya lo veremos. Con estas consideraciones previas, abordaremos ahora los requisitos generales para presentar una denuncia ante los órganos de tratado del Sistema Universal. Hemos dicho ya que son los órganos de tratado. Ahora es importante que sepas que existen 9 órganos principales: el Comité de Derechos Humanos, CCPR por sus siglas en inglés, Comité para la Tortura, Comité contra las Desapariciones Forzadas, CED por sus siglas en inglés, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERT por sus siglas en inglés,
y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CSSR por sus siglas en inglés, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, CMW por sus siglas en inglés, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD también por sus siglas en inglés. 8 de estos comités pueden conocer denuncias de casos individuales, es decir, todos excepto en relativo a trabajadores migratorios, cuyo mecanismo de denuncias aún no entra en vigor. Como recordarás del módulo anterior, México no reconoce la competencia del Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hablemos ahora sobre los requisitos y el proceso ante estos. En cuestiones de forma, la comunicación debe hacerse por escrito. Generalmente es posible adjuntar la denuncia en un documento de formato libre, aunque los propios organismos cuentan con modelos para ello en sus páginas web y algunos incluso tienen formularios en línea que deben llenarse con la información específica que se requiere y dentro de un límite de caracteres. Se debe proporcionar información relativa al autor o a los autores de la comunicación y o a las víctimas e información sobre el estado parte interesado. Sobre el contenido de la denuncia, lo primero es exponer de manera detallada y cronológica los hechos que originan las violaciones a los derechos humanos, identificando a la medida de lo posible las autoridades involucradas. En segundo lugar, es necesario señalar si llevamos a cabo acciones ante las autoridades de nuestro país y cuál fue su respuesta. Esto es muy relevante, puesto que, como describiremos más adelante, algunos mecanismos exigen como requisito haber agotado los recursos internos. Aterrizando en ejemplos concretos, debemos indicar si presentamos una denuncia ante la Fiscalía y si esto generó una investigación, si se llevó a cabo un proceso ante un juzgado y derivó en alguna sentencia, si se presentó una queja ante una comisión de derechos humanos o si se reportó una desaparición ante una comisión de búsqueda y, en su caso, si esta instancia llevó a cabo alguna acción. En tercer lugar, si se quiere remitir una comunicación a un órgano de tratado, debes tomar en cuenta que si los hechos fueron denunciados ante otra instancia internacional, también es necesario indicarlo, puesto que los órganos no admiten denuncias que han sido resueltas o están siendo conocidas por otro mecanismo, con el fin de no duplicar los procedimientos. En esta lógica, si un caso ya fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no podrá ser examinado por un comité de la ONU. Es importante subrayar que esto no es un requisito para enviar comunicaciones a los procedimientos especiales. Una vez expuesto todo lo anterior, como un cuarto elemento, debemos desarrollar nuestros argumentos explicando cómo y por qué consideramos que se violaron nuestros derechos. Como dijimos antes, si bien no es necesario contar con un abogado, sí es importante tratar de identificar los derechos que se vulneraron, la naturaleza de la violación, las autoridades o instituciones que serían responsables, así como la o las disposiciones de la Convención que se considera incumplida. Esto nos ayudará a evidenciar de mejor manera la responsabilidad del Estado. Para sustentar los hechos y nuestros argumentos, es importante adjuntar las pruebas necesarias. Por ejemplo, copia de denuncias que se habrían presentado, de resoluciones de jueces, copias de expedientes de investigación de la Fiscalía y cualquier otro elemento que nos ayude a evidenciar las violaciones ocurridas, lo que también puede incluir videos, imágenes y audios. Para comprender mejor los requisitos generales que hasta ahora hemos mencionado, pensemos en la comunicación ante un mecanismo internacional como si fuera una denuncia ante la Fiscalía por el robo de un auto. Podemos acudir al Ministerio Público con nuestra denuncia hecha o exponerla verbalmente y que el fiscal la ponga en papel, pero en todo caso constará por escrito. Para ello, tendremos que dar detalles sobre cuándo, dónde y cómo ocurrió el robo, si sabemos quién lo hizo o si tenemos algún indicio que permita identificar a la persona. Presentamos además algunas pruebas, como la factura de compra para demostrar que el coche es nuestro, y así buscaremos reunir todos los elementos necesarios para demostrar que ocurrió el robo, que el coche era nuestro y que por lo tanto hemos sido víctimas de un delito. Con todos esos elementos, la Fiscalía podrá llevar a cabo una investigación, identificar al responsable del robo y posteriormente llevarlo ante un juez para que éste lo juzgue, lo sancione y lo ordene reparar el daño que nos causó. Dado que se trata de un procedimiento instaurado en contra de un Estado y no de una persona, como pasaría en el ejemplo que acabo de dar, también será muy importante especificar el acto o omisión en la que se incurrieron las autoridades en incumplimiento del tratado,
Ya que hemos revisado los requisitos generales, hablemos ahora del proceso ante los órganos de tratados. Una de las funciones que tienen estos órganos de tratados es la cuasi jurisdiccional, que consiste en la posibilidad de recibir, tramitar y resolver las denuncias presentadas por cualquier persona en forma de peticiones individuales, con el fin de que el órgano emita una opinión técnica respecto de la posible violación de los derechos protegidos en los tratados internacionales. A continuación, revisaremos estos procedimientos. Una de las cosas que debes saber es que, como ocurre con otros procedimientos, la presentación de denuncias ante estos órganos exige el cumplimiento de requisitos de admisibilidad, de manera que, solo si estos requisitos se cumplen, el órgano estará en posibilidades de estudiar el fondo del asunto. Cada tratado internacional o protocolo establece los requisitos para presentar denuncias ante sus respectivos órganos supervisores, pero podemos decir que en la generalidad existen 3 requisitos de admisibilidad. El primero es que la persona denunciante debe agotar los recursos judiciales con los que cuente a nivel nacional antes de poder acudir ante estos órganos. El segundo es que los hechos denunciados no deben estar en conocimiento de otro órgano internacional. Y el tercero es que se cumpla con el plazo para presentar la petición. Primero, para presentar un caso ante los órganos de tratado, debes tener presente que estos mecanismos exigen el requisito de agotamiento de recursos internos que, como adelantamos, implica haber intentado acciones legales en nuestro país, hasta la instancia más alta para buscar justicia. Entonces, entendemos por agotamiento el haber interpuesto esas acciones y obtenido una respuesta de las autoridades. Como ejemplo, en términos prácticos, hay agotamiento de recursos cuando acudimos a los tribunales y obtenemos una sentencia que no garantizó nuestros derechos. En México, usualmente el último recurso es el juicio de amparo, que tiene como objetivo precisamente salvaguardar los derechos humanos. Es importante aclarar que el agotamiento del recurso no evalúa la función en que la persona logre obtener un resultado favorable o desfavorable, sino de agotar la instancia y obtener un fallo. Existen algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, si interpusimos un recurso, pero su resolución ha demorado injustificadamente mucho tiempo, o si por algún motivo fundado no los has agotado, esto debe justificarse de manera detallada a los órganos en nuestra denuncia. El segundo requisito implica que la denuncia no se presente ante 2 o más órganos diferentes. Con ello se busca evitar, por una parte, que las autoridades denunciadas sean juzgadas y sancionadas 2 veces por los mismos hechos, o bien que existan 2 resoluciones que resuelvan en sentidos diferentes o hasta opuestos, generando así confusión. Por esta razón, antes de admitir la denuncia, el órgano debe verificar que la denuncia no haya sido presentada ante otra instancia. El agotamiento de recursos es, además, importante porque los comités establecen que las denuncias deben presentarse dentro de un plazo determinado, contado a partir de la fecha en que agotamos el último recurso en nuestro país. El plazo varía entre meses y años según el órgano del que se trate. Por ejemplo, el Comité sobre Discriminación Racial establece un plazo de 6 meses, mientras que el Comité de Derechos Humanos considera un plazo de hasta 5 años. Como lo mencionamos previamente, el proceso ante los comités se divide en 2 etapas, admisibilidad y fondo. En la etapa de admisibilidad se revisa si la comunicación cumple con los requisitos formales que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, se verifica que se hayan agotado los recursos internos, que la comunicación se presente dentro del plazo, etc. Pero, ¿qué pasa si no se cumple con algún requisito? El comité puede declarar que la denuncia no es admisible y con ello concluir el trámite sin revisar los hechos y posibles violaciones. Si el caso es admitido, pasa a la etapa de fondo en la que se analizan detalladamente los hechos para determinar si existió una violación a los derechos humanos y establecer la responsabilidad del Estado. Aquí se produce un intercambio entre las partes, es decir, entre el Estado y la denunciante, que en el sistema universal es también llamada autora de la comunicación, pues el comité traslada la comunicación al Estado y se le solicita información y que responda a ella. Si éste lo hace, la respuesta se envía al denunciante para que realice las observaciones que considere pertinentes, que usualmente se enfocan en justificar qué acciones tomó el Estado para garantizar los hechos o incluso en tratar de justificar que no tiene responsabilidad en el caso. Y entonces, con la posición de ambas, el comité valora para emitir una decisión. En el ínter, el órgano puede pedir más información a las partes, pero ¿qué pasa si el Estado no responde? No hay de qué preocuparse. El comité puede proceder y decidir sobre el caso con base en la información proporcionada en la denuncia.
¿Y qué se obtiene como resultado de este proceso? Si se determina que el Estado es responsable, el comité emite un dictamen requiriéndole, entre otras cosas, que tome medidas para reparar el daño a las víctimas. No existen plazos fijos para que se emita una resolución y estos pueden variar según el comité, lo cual depende de factores como la cantidad de comunicaciones en trámite y la carga de trabajo. Las decisiones de los comités son inapelables, es decir, no son sujetas a una revisión. Hay casos en los que existen situaciones de riesgo que requieren una reacción inmediata. Por esto, los comités prevén un mecanismo de medidas urgentes que opera cuando existe un riesgo de que ocurra un daño irreparable a un derecho, y que consiste en un requerimiento del Estado para que adopte medidas para proteger a las víctimas o denunciantes. Los comités pueden adoptar estas medidas en cualquier etapa del proceso, independientemente de la decisión sobre el fondo del caso. Para pedir medidas urgentes, es necesario que, como denunciantes, presentemos una solicitud por escrito describiendo con detalle la situación de riesgo y la respuesta de las autoridades al respecto. En este punto, cabe mencionar que en el caso particular del Comité contra la Desaparición Forzada, existe un mecanismo de acciones urgentes que permite denunciar una desaparición y que se requiere a un Estado actuar para buscar y localizar a la persona desaparecida. Hablemos ahora de los procedimientos especiales. Actualmente existen más de 50 mandatos temáticos y de país, entre ellos la Relatoría sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes. Los grupos de trabajo sobre desaparición forzada y detención arbitraria, que ya mencionamos, o el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género y el experto sobre derechos de los adultos mayores. Como se dijo antes, los mecanismos internacionales tienen diferentes funciones. Tratándose de los procedimientos especiales, estos ejercen su mandato por medio de diferentes funciones como visitas de país, elaboración de informes temáticos especializados y comunicaciones. Nos centraremos en estas últimas. Hay tres tipos de comunicaciones ante los procedimientos: los llamamientos urgentes, las cartas de alegación y otras comunicaciones. Los llamamientos operan cuando existe un riesgo de daño irreparable que se busca evitar. Por ejemplo, cuando el derecho a la vida está en peligro o existe amenaza inminente de afectarse gravemente los derechos humanos, por lo que se requiere una intervención rápida. Este procedimiento es muy parecido a las medidas provisionales que pueden solicitar los comités, con la diferencia de que no se enmarcan y depende de la revisión de casos, cuya función solo la tienen los comités. Las comunicaciones, por su parte, son cartas enviadas a los estados en las que se expresa preocupación respecto de violaciones a los derechos humanos pasadas, en curso o potenciales relacionadas con el mandato, denominadas cartas de alegación, o con proyectos de ley, legislación, políticas o prácticas que no cumplen con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, denominadas otras comunicaciones u other letters, en inglés. En cualquier caso, para presentar todo tipo de comunicaciones, debe hacerse por escrito en los correos electrónicos del mandato que corresponda o a través de la plataforma de la página de los procedimientos especiales. Un detalle a destacar es que las comunicaciones pueden dirigirse a varios mandatos para que se pronuncien en conjunto cuando el caso o situación engloba diversos temas. Pongamos como ejemplo un caso de tortura cometida contra una mujer indígena. En esta situación, podríamos dirigir una comunicación a la Relatoría sobre Tortura, la Relatoría sobre Pueblos Indígenas y la Relatoría sobre Violencia contra las Mujeres. Existen dos diferencias importantes entre los procedimientos y los órganos de tratado. Una es que, para recurrir a los procedimientos, no es necesario haber agotado los recursos internos, dado que estos no cuentan con una función cuasi jurisdiccional como la función de los comités, y la otra es que, si bien los procedimientos especiales pueden expresar preocupaciones y señalar los estándares internacionales que podrían estar en juego, estos no determinan la responsabilidad del Estado ni establecen medidas de reparación. Además, hay ocasiones en las que estas cartas también se remiten a entidades como empresas que estarían involucradas. Por ejemplo, en el pasado se ha solicitado información a Facebook sobre ciertas políticas que podrían vulnerar derechos relacionados con la libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa después de que los mandatos envían la carta? Se concede a los estados, o en su caso empresas, un plazo determinado para responder a la comunicación, y una vez que éste se cumple, se puede hacer pública en Internet tanto la carta como la respuesta recibida. En este punto quizá te preguntas, ¿qué valor tiene este mecanismo si no puede determinar la responsabilidad de un Estado? Este tipo de comunicaciones son una herramienta de incidencia muy valiosa
que ayuda a visibilizar una situación o llamar la atención del gobierno sobre un caso, impulsando que sea atendido. Muchas veces, cuando un Estado sabe que un organismo internacional está monitoreando determinado caso, ayuda a que las autoridades tomen acciones. Hablando de los requisitos formales para presentar una comunicación a los procedimientos, estos son básicamente los requisitos generales de los que ya hemos hablado en cuanto a presentarla por escrito y detallar los hechos o la situación que se aborda. En el caso de los grupos de trabajo, siguen en general los requisitos de todos los procedimientos especiales. No obstante, existen ciertos mecanismos particulares, como en el grupo de trabajo sobre desaparición forzada y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, los cuales, como su nombre lo indican, solo reciben denuncias en casos de desapariciones y detenciones respectivamente. Estos grupos pueden conocer de casos a través de dos mecanismos: las denuncias individuales y los llamamientos urgentes, que operan en la lógica de las medidas urgentes de los comités que ya mencionamos. En el caso del grupo sobre desaparición forzada, además puede recibir y tramitar comunicaciones individuales, abordándolas como casos de intervención inmediata, cuando existe intimidación, persecución o represalias contra familias de personas desaparecidas, testigos de los hechos, miembros de organizaciones de derechos humanos, entre otras personas, para pedir al Estado que tome medidas para protegerles. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si una persona es amenazada o agredida por realizar labores de búsqueda de un familiar desaparecido y requiere protección del Estado. En cuanto al grupo sobre detención arbitraria, es importante resaltar que tiene la particularidad de que, al pronunciarse sobre una comunicación recibida, emite una opinión en la que se determina si la detención en un caso es arbitraria de conformidad con las 5 categorías establecidas para ello. Por ejemplo, cuando una persona es detenida sin fundamento legal o cuando lo es por algún motivo discriminatorio. Para concluir, quisiera destacar que el proceso que siguen los mecanismos que revisamos se regula en distintos instrumentos, como los propios tratados, protocolos adicionales y reglamentos. Además, como revisamos, aunque existen requisitos comunes para todos ellos, cada uno tiene sus propios criterios y pueden variar, por lo que siempre conviene revisar las reglas que rigen al mecanismo al que deseamos acudir. Los órganos de tratados tienen cada uno su propio reglamento donde esto se detalla. De esta manera, pudimos conocer más sobre cuáles son los tipos de mecanismos disponibles en el sistema universal, sus requisitos generales y las particularidades al tratarse de un órgano de tratado o de un procedimiento especial. Con esto damos por terminado el segundo módulo para dar paso en el siguiente a conocer sobre los mecanismos del sistema interamericano. No olvides revisar las lecturas del módulo, revisar las actividades y la evaluación para reforzar tu aprendizaje. Hasta la próxima. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 2. Mecanismos de acceso a la justicia en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.